Ahora os vamos a hablar de algo que tiene que ver con la dieta mediterránea, en un sentido de una receta que precisamente era terriblemente lo que se llama de desperdicio. Esa receta que no era carne que se podía cortar en rebanadas, que era la carne noble, la carne que valía dinero, sino que ella se tiraba y que, como todos los desperdicios, las vísceras, fueron utilizadas por el pueblo, haciendo guisos maravillosos que hoy día permanecen y que uno de ellos es patrimonio de esta tierra, maravilloso, como es el rabo de toro. Y quién mejor que alguien que lleva tiempo intentando dar sentido a esa receta desde una óptica absolutamente distinta, como nuestro querido amigo Rafael Moreno Rojas, que ya lo sabéis quién es, pero lo vuelvo a repetir, es aparte de doctor, es director junto con Emilio Martínez de Vitoria, Castaguante, de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía, él en la vertiente de Granada, y con el cual me te está liando, te está haciendo la digestión un él no digo de Granada, es de Córdoba, vale. eres mal pensado, y a pesar de, como siempre digo, me une una buena amistad y discusiones largas por teléfono, porque desgraciadamente no vivimos cerca. Le dejo con él y luego tendremos la mesa redonda de la que hemos hablado. Señores, le dejo con mi buen amigo Rafael. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando. Sí. Más por la amistad que por el mérito que yo tenga, lo que ha contado. Y es la peor hora para la jornada. Esta es la hora en la que normalmente, profesor Martínez Victoria, que nos corrija si digo una tontería, buena parte de vuestro caudal sanguíneo está cumpliendo otras funciones diferentes a las de estar atendiendo, por lo cual vamos a tener que hacer un esfuerzo especial. Y bueno, pues lógicamente perdonaré si veo que alguien cabecea un poquito, pero no perdonaré si alguien ronca, así que vamos a intentar guardar las composturas. El título me lo dio Fernando. ¿Cómo está la cocina tradicional hoy? Y el caso concreto del rabo de toro. Toda la charla va en torno a ese rabo de toro, pero lógicamente el preámbulo tiene que ser de cómo está la cocina tradicional. Y esta mañana se han puesto muchos ejemplos como la cocina tradicional está viva. No podemos pensar que es algo estático, porque si fuera algo estático, si fuera una foto fija, tendríamos muchos problemas por saber en qué momento haríamos esa foto. Es muy complicado, porque si nos vamos a los tiempos más remotos, posiblemente nada de lo que estamos comiendo hoy podríamos comerlo, porque casi nada de lo que comemos hoy hace 5.000 años, hace 10.000 años, estaba en la península ibérica y mucho menos en Córdoba. Por tanto, esa evolución natural de la alimentación, de la forma de alimentarnos, de la cocina tradicional, es lógico que siga viva y que siga evolucionando. Y como él bien decía, es impensable hoy en día tener un salmorejo sin una batidora o un Thermomix, o como le queramos llamar, y hacerlo a mortero, y como es tan impensable muchas otras cosas que han requerido mucho tiempo en la cocina. Y esto es uno de los ejemplos que vamos a ver hoy con el rabo de toro, porque es un tipo de cocina que requiere mucho tiempo de elaboración. No mucha dedicación, es decir, no va a haber una persona que tenga que dedicar mucho esmero, mucho cuidado al guiso, pero sí mucho tiempo de cocción, y eso en los tiempos que corre cada vez más complicado. Por tanto, tenemos que ir buscando el pulso de qué está ocurriendo con nuestra gastronomía en los días actuales. Durante la comida planteaba yo una pregunta. Ya sabéis que yo soy un gran defensor de lo que es la alimentación tradicional, pero sin perder el foco de que la industria alimentaria puede dar muchos servicios, incluso en lo que estamos hablando de cocina tradicional. Y decía, bueno, ¿qué pasaría si de repente mañana cierran todas las industrias alimentarias? ¿Seríamos capaces de comer, de consumir alimentos? Posiblemente no. Y si nos quitaran muchos de esos productos que son hoy en día muy criticados y muy malsanos, no son favorables para la salud, pues posiblemente una parte de la población mundial no sabría qué hacer, porque se está perdiendo la cocina casera, la cocina de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestras madres. Todo esto vamos a ir viéndolo en un ejemplo claro, y es cómo hemos ido
tomándole el pulso al rabo de toro en los últimos años. Lo vamos a ver en varias encuestas que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo hasta culminar con la última, el año 21, que los datos están tomados del domingo pasado y por tanto no hay nada publicado. Va a ser una primicia para vosotros el saber esos resultados de la última encuesta. Pero vamos a ir viendo cómo evoluciona y vamos a ir viendo algo que los investigadores sabemos muy bien, y es que la propia observación de la investigación altera la investigación. Es decir, cuando yo estoy metiendo un termómetro en un vaso de precipitado para ver la temperatura, inexorablemente ese termómetro está modificando la temperatura del vaso de precipitado. Va a depender de las masas, de los volúmenes, de las temperaturas, pero algo afecta. Y el mero hecho de estar observando cómo evoluciona un plato como es el rabo de toro, vamos a ver que hace que evolucione y se direccione. Y nosotros lo que tenemos que ser capaces es de llevarlo a un lugar en el cual debía de haber estado y que no se perdiera nunca. Es decir, es ese regreso al pasado que habla Fernando, conseguir que esos platos que han sido un poquito más castigados en los últimos tiempos, pues vuelvan a tomar ese papel preponderante en nuestra cultura y en nuestra gastronomía. Vamos a ir matizando varias cosas con un historiador en la sala. No me voy a atrever a dar muchos datos históricos, solo unas pinceladas para que entendamos que como plato, como tal, puede ser relativamente más reciente, pero que el rabo de toro se ha estado aprovechando siempre, porque en la cocina tradicional, se ha dicho también varias veces esta mañana, no se desaprovechaba nada, ni incluso este apéndice que es difícilmente cocinable. Hablaremos de un proyecto previo que fue el de estandarización y valoración nutricional del rabo de toro, que se llevó a buen fin, y la cofradía gastronómica del rabo de toro pues ha popularizado y ha extendido como receta propia y como valores nutricionales que está enviando pues, a todo aquel que se lo pide. Y por último vamos a entrar en la parte más concreta y en la que vamos a dedicar más tiempo de esos aspectos gastronómicos del rabo de toro. Por los indicios que vamos viendo arqueológicos, posiblemente los celtas, los íberos y los cartagineses ya tenían algún tipo de res que cocinaban, res salvaje, res doméstica, que cocinaban y, como vuelvo a decir, se cocinaba en su totalidad. Y además con unos protocolos de actuación que eran muy claros. No había métodos de conservación, por tanto, había que empezar por los productos que eran más perecederos. En este caso estamos hablando de las vísceras, que había que consumirlas rápidamente. Luego íbamos por, digamos, las carnes nobles, que tenían una cocción, una forma de elaboración rápida, y posiblemente estos apéndices que eran más duros, que necesitaban un poco más de maduración ambiente para que luego la cocción fuera más favorable, pues fuera de lo último que se fuera consumiendo, pero se consumía. E incluso hay datos de alguna cocción de toros completos en los cuales lógicamente el rabo también estaba incluido. Por tanto, ha sido un plato, bien sea de toro, que se ha utilizado también de cordero, de cerdo y demás, que está presente en nuestra gastronomía. De Recoquinaria ya Apicius nos habla del estofado ibérico de toro, como un plato emblemático, en el cual lógicamente en ese estofado ya se incluía el rabo de toro, y tanto Aderramán III como en la época de Aderramán III como en la de Alaquén II, pues nos habla también del consumo ya específicamente del rabo de toro. Por tanto, a lo largo de la historia ha debido de ser un plato tradicional, poco valorado, de clases humildes, y bueno, pues posiblemente con el fragor de los espectáculos taurinos, pues podría empezar a tener un mayor auge por el simbolismo que representa el rabo. Es decir, al ser el máximo trofeo taurino que se podía dar, pues posiblemente empezó a potenciarse un poco ese valor frente a otros apéndices que posiblemente culinariamente pudieran dar unos rendimientos parecidos. Aquí concretamente en Córdoba, pues comenta que empieza a popularizarse en torno a la Plaza de Toros de la Corredera, donde ahora mismo está la Plaza de la Corredera, que yo era un coso taurino, y aquí es donde se hacían corridas, y en torno a esa zona pues nos encontrábamos las chindas o las tripalleras, que eran también llamadas las mujeres del toro, que en el siglo XIX pues, comerciaban con casquería en general, y era especialmente apreciado el rabo de toro. ¿Qué era lo que se hacía? Pues un simple guiso.
un guiso en el que se dejaba cocer durante bastante tiempo este tipo de apéndices con normalmente verduras para también aprovecharlo, para generar esos caldos, y luego veremos que el guiso tiene un fin fundamental, que es transformar la gran cantidad de tejido conectivo que tiene el rabo de toro en algo que sea comestible, en este caso la gelatina. Hemos comentado de que el rabo, como los demás apéndices, debía de ser un elemento de bajo valor económico. Os voy a traer una anécdota completamente fuera de Córdoba, pero que tiene sentido por un compañero de Córdoba. Paco León, que yo creo que todos lo conocéis, fue catedrático de nuestro departamento y un poco el promotor de la planta piloto de tecnología de los alimentos de la Universidad de Córdoba. Estuvo durante 3 años en la Universidad de Ohio, y la Universidad de Ohio tiene asociado un matadero. Y él, pues, una de las cosas que hacía es ir al matadero y ver un poco el funcionamiento. Veía que había un sitio donde echaban los rabos de los toros, de las vacas, y preguntó qué se hacía con aquello. Pues aquello para harina animal o tirarlo. Entonces preguntó que si se podía llevar los rabos de toro y semanalmente se lo llevaba, y Cecilia, su mujer, pues lo cocinaba para casa. Y un día se le ocurre invitar a su director de investigación a casa, que probara una comida típica cordobesa, y le hace un rabo de toro. El hombre quedó tan encantado que, bueno, pues empezó a popularizarlo, a hacer comida con el rabo de toro, y, bueno, él volvió a España, y años después, cuando hizo una estancia corta, de un periodo de tiempo mucho más corto, volvió a ir al matadero, y ya los rabos de toro ya no estaban en el lugar donde se tiraban, sino que estaban en unas vitrinas, se guardaban, porque se hacían con la receta del rabo de toro cordobés. Por tanto, vemos que cuando un producto se le da ese valor, se le da ese simbolismo, realmente gana y se convierte en algo mucho más valioso. En principio es posible que el rabo de toro, como muchos otros elementos cárnicos de despojo, se utilizara simplemente para cocer y dar gusto, y esto en cocina actual se sabe, si de esos fondos que se hacen a partir de carcasas de aves o a partir de huesos de cerdo, de ternera, etcétera, pues en principio podría ser para crear esos caldos y cocer otras verduras y darle un poco ese sabor. Pero yo creo que pronto se debió de dar cuenta que si esa cocción era suficientemente prolongada, pues ese tejido conectivo, que es imposible de comer cuando estamos el producto fresco, pues se va transformando en gelatina. El colágeno, que es lo que forma esa estructura, se va hidratando, se va abriendo, y al final da ese aspecto meloso y fácilmente digerible. Luego hablaremos de lo que influye ese colágeno en el valor nutritivo del rabo de toro. Lógicamente, los guisos no eran guisos de carne exclusivamente, siempre pues iban con legumbres, o en este caso con verduras que lo guarnecen y hacen pues, que la ración sea más abundante, porque normalmente del rabo de toro la cantidad de carne que se puede extraer es pequeña. Por tanto, era una manera de complementar y que el guiso fuera algo más abundante. Y lógicamente pues, se descubre que es un plato exquisito. Desde esa época histórica a nuestras fechas, el rabo de toro pues, ha tenido siempre en Córdoba un prestigio. Es decir, es los típicos platos con prestigio. Es un prestigio que además es un prestigio con un doble sentido. En el caso de decir, cuando viene alguien de fuera, quiero presumir de un plato, voy a presumir del rabo de toro, pero al ser un apéndice tan raramente consumido, el prestigio es doble, porque te estoy ofreciendo algo que es exclusivo y característico de mi tierra, pero además te estoy dando algo que a ti no se te hubiera ocurrido cocinar, o difícilmente vas a cocinar, o incluso rechazarías. Con lo cual es una manera de darnos un prestigio mayor, porque es de un plato en sí, que es nuestro, más un plato de un aprovechamiento tan extraordinario como ocurre con este. Lógicamente el rabo de toro no se cocina solamente en Córdoba, tenemos muchas formas de cocinarlo y nombres diferentes, nada más que irse 140 kilómetros al sur y nos vamos a encontrar en Sevilla la cola de toro, que no es exactamente nuestro plato, o si nos vamos a otra provincia de España nos vamos a encontrar también guisos de rabo de toro. Luego veremos que este tiene ciertas peculiaridades, y cuando se ha hecho un concurso de rabo de toro a nivel nacional, pues no es raro que Juanjo Ruiz fuera uno de los galardonados como de los mejores rabos de toro, porque la manera de preparar aquí es bastante especial. Cuando empezamos a trabajar con el rabo de toro, pues pensamos siempre lo mismo.
la receta del rabo de toro. La receta del rabo de toro es la de vuestra abuela, la de vuestra madre o la del restaurante donde tanto os gusta. ¿Cuántas abuelas y cuántas madres tenemos aquí? Madres espero que una nada más, abuelas espero que muchos conserven las dos, y si vamos siguiendo en la línea genealógica, pues imaginaros la cantidad de recetas que podemos encontrar. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos con los platos populares. Cuando estamos hablando de recetas en peligro de extinción, al final te encuentras esa abuelita que todavía elabora el plato o un pueblo concreto donde todavía esas elaboraciones se mantienen y la variabilidad es muy pequeña. Las recetas son muy parecidas. Cuando se convierte en un producto popular, empezamos a encontrar que en cada casa se acomoda a los gustos de la casa y vamos a encontrar variaciones de la receta bastante importantes. ¿Esto es malo? No, esto es fantástico. Esto es algo bastante peculiar de la cocina mediterránea, que es tan variada y tan plural como la imaginación de su pueblo y de las personas que lo cocinan. Pero tiene un gran inconveniente cuando yo quiero tener un producto bien caracterizado. Y esto lo sabemos todos. Hace unos años veíamos un anuncio de Bertín Osborne que nos decía Navidul, y aquí voy a decir la marca, pues no pasa nada, ni bueno ni malo, siempre sale igual. Eso es lo que queremos, es decir, el consumidor normalmente prefiere que el producto siempre salga igual, aunque no sea un producto excelente, a tener sorpresas. Y que unas veces salga mejor y otras veces salga peor. Con la caracterización nos ocurre lo mismo. Imaginaros ese pobre turista que llega aquí a Córdoba y entra en un establecimiento sin escrúpulos donde el rabo de toro te lo coge de lata o, peor aún, intenta cocinarlo y en vez de tenerle sus 3 horitas de cocción, pues en media hora quiere tenerlo listo y le saca algo totalmente incomestible a ese turista. ¿Qué imagen estamos dando del plato? Dirán, joder, tanta fama que tienen los cordobeses con el rabo de toro y vaya, perdón la palabra, vaya mierda que me han puesto y lo que se come esta gente. Por tanto, es interesante que los platos populares, esos que tenemos tanta variedad de recetas, creemos unas directrices de cómo debe ser ese plato, cuáles son sus elementos principales, una forma de elaboración y luego dejemos la imaginación a todos los demás. Pero cuando queramos ponerle el apellido al plato del alimento concreto, en este caso el rabo de toro cordobés, que sepamos a lo que nos estamos refiriendo y no valga cualquier cosa. Eso se está haciendo con el rabo de toro, se está haciendo con el salmoreo, se está haciendo con el flamenquín y eso, si va todo bien dentro de unos años, pues tendremos esos 3 platos con el apellido cordobés en la mayoría de los establecimientos de Córdoba, más las variedades que en cada establecimiento quieran hacer del producto. Yo quiero hacer un salmoreo de aguacate, pues muy bien. Que yo quiero hacer un rabo de toro al vino tinto, pues muy bien, pero eso se llamará rabo de toro al vino tinto y no va a tener ese apellido cordobés. Por tanto, esa variedad de ingredientes, de presentación, de formas de cocinado, pues tenemos que intentar aunarla. Y esto, pues lo intentamos, lógicamente, con la cofradía del rabo de toro cordobés, pero también con un montón de establecimientos de restauración y con recetas recopiladas de recetarios, de particulares y demás, hasta al final tener una suficiente variedad para que pudiéramos saber qué era lo básico de la receta y qué era lo que podíamos hacer. Todas las recetas al final lo que hicimos es homogenizarlas a una cantidad similar. Lógicamente una receta te dice pues para 6 personas, para 8, para 40. Bueno, vamos a hacerlo todo, en este caso para 2 kilos de rabo de toro y todos los ingredientes de forma proporcional y lógicamente con el asesoramiento en este caso de Almudena Villegas para que no metiéramos ningún despiste histórico de decir un ingrediente que no fuera tradicional, que no fuera utilizado pues desde unos tiempos. No vamos a buscar la más remota antigüedad, sino que estamos pensando siempre pues, desde la posguerra española hacia atrás, en los años 50, 60, hacia el pasado, porque fueran ingredientes habituales. Y lo hicimos, y esto ya se publicó y lo llevamos a un congreso a Madrid y nos dieron un premio por el sistema de estandarización que habíamos utilizado y si tenéis interés, no sé si habéis traído, no hemos traído, tenemos ¿cuántos millones de tarjetas tenemos? 25.000 tarjetas tenemos para poder difundir y no vamos a ningún evento con el llavero. Me voy a tener que dejar un paquetito en casa, como he hecho, y ya me encargaré yo de difundirla. Pero no os preocupéis porque a los alumnos míos les va a llegar, yo me encargaré de que os llegue para que veáis esto, pero
puesto bonito, se ha llevado a la escuela de hostelería, está en la página web, hacemos difusión y es la idea de lo que queremos. No solamente estandarizar qué ingredientes tienen que ir y en qué proporciones tienen que ir, y esos son fundamentales, sino que una vez que ya tengo una receta única, me puedo permitir el lujo de hacer una valoración nutricional, que es otro de los grandes problemas que tenemos. Cuando yo hablaba con el colegio de dietistas, les decía, vamos a incluir en la dieta de las personas que van a adelgazar el salmorejo y el rabo de toro. Poco menos que me tachaban de hereje. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo vamos a meter un salmorejo y un rabo de toro con lo que engorda? Bueno, pues con los valores nutricionales ya realizados sobre la receta estandarizada, pues nos encontramos que son 217 kilocalorías por 100 gramos. Posiblemente muchos de los platos que los dietistas nos van a ofrecer para que consumamos una dieta de adelgazamiento estará en torno a esto. Muchas de esas galletitas dietéticas que tanta fama tienen, pues echarle un vistazo, son 400 y pico kilocalorías lo que tienen. Y al final te pones viendo el Netflix y te comes un saco de galletitas. Bueno, pues 217 tenemos en el rabo de toro, 117 tiene el salmorejo, o por ejemplo, otra de las cosas que nos han dicho, el flamenquín, la fritura, por Dios, la cantidad de aceite que coge un flamenquín, un 2% en peso. Un flamenquín de 100 gramos al final son 2 gramos de grasa. Buscar las etiquetas nutricionales de los alimentos que tomáis normalmente, la cantidad de grasa que suelen llevar. Para esto sirve, para poner en valor y decir, oiga, hable usted con propiedad, esto es lo que hay. Es un alimento proteico, es un alimento que no nos vamos a llamar engaño, el valor nutricional de su proteína es bajo, porque partimos del colágeno, que está formado exclusivamente por 3 aminoácidos, y por tanto, desde el punto de vista del aporte de aminoácidos esenciales, pues nos faltan al menos 4 o 5, depende de la edad que tengamos, 4 o 5 más aminoácidos que deberíamos de aportar. Por consiguiente, buena calidad proteica. Si eliminamos el hueso y quitamos la salsa, podemos llegar hasta un 30% en proteína. Si lo ponemos todo en conjunto, ahí ve que se nos baja hasta el 13%, lógicamente, porque tenemos una guarnición. Y algunos están diciendo, sí, pero es que el rabo de toro tenía mucha grasa, ¿no? Un error también bastante notable, porque parte de lo que identificamos como grasa realmente es ese colágeno que ha salido de la estructura del propio rabo, que gracias a la forma de elaboración del rabo de toro aquí en Córdoba, en que no se sella el rabo directamente se pone en la cazuela cuando se está cociendo, al no haber un sellado del rabo, el colágeno luego puede permear, puede salir y conseguimos que ese plato esté untuoso, nos dé ese aspecto grasiento cuando lo que estamos tomando es proteína de muy elevada biodisponibilidad. Y además aquí os diría, pues hay ahora mismo unas campañas cosméticas brutales para mantener la elasticidad de nuestra piel, el brillo de nuestro cabello y que las uñas no se nos rompan a base de colágeno, porque sepan ustedes que esta es una fuente natural de colágeno que la tienen totalmente disponible. Aparte de otros nutrientes, zinc, vitamina A, que podríamos aportar. Todo esto no es nuevo, todo esto es poner en suerte. Como los buenos taurinos, estamos ahora mismo en ese árbol, estamos poniendo el toro en los medios para que ahora venga el matador y remate y haga la faena. Vamos a hablar ahora de gastronomía, vamos a hablar de lo más reciente. Y no tan reciente, en el año 2015 realizamos una encuesta sobre la gastronomía cordobesa, 1.500 encuestados, de los cuales la mitad aproximadamente se hacen con entrevistadores a pie de calle y en los principales barrios de Córdoba, y el resto por redes sociales, lo cual tenemos que agradecer a nuestras blogueras de cabecera que se dieron un buen tute de distribuir para que pudiera llegar a todo el mundo, y encontramos resultados globales de la gastronomía de Córdoba, que nos decían que cuando le preguntábamos a los cordobeses sobre cuáles eran los platos típicos de la gastronomía de Córdoba, pues un 73% se acordaba del rabo de toro. Se podían acordar de otros más, un sumatorio. Es decir, no penséis que todo eso suma 100, sino como veis ya el primero ya era el 96%, pero un 73% se acordaba y decía sí, el cuarto de lo que se preguntaba. Cuando le decíamos, no, pero dígame usted cuál es el plato más emblemático de Córdoba. En ese caso había un 13% que nos decía que el rabo de toro era el más emblemático. Hombre, aquí el salmorejo se llevó la palma y el flamenquín estaba también un poquito por encima. Pero el que quisimos saber más, y le digo, bueno, ¿y dónde come usted el rabo de toro? Pues principalmente en la calle. ¿Sí?
con unos datos que ya empiezan a surgir ahí de una serie de personas que no comen rabo de toro ni la han comido en su vida. Y me imagino que entre los que se encuentran en la sala, a ver si hay mucha gente dormida, ¿cuántos de vosotros no habéis probado jamás un rabo de toro? Madre Mira mía. para atrás, Ricardo, te vas a asustar. Pues que sepáis que no vais al cielo. Bueno, le preguntamos eso, con qué frecuencia se consumía y, bueno, pues nunca un 25% de los entrevistados, alguna vez, rara vez, pues estaba ahí en 40-44%, pero mirad qué respuesta tan bonita que un 9% de los entrevistados te decían que no comen nunca rabo de toro, salvo cuando viene alguien de fuera. Es decir, es el plato para presumir de Córdoba. Porque un salmorejo, una cosita más corriente, un flamenquín, lo podemos comer en cualquier sitio, pero un rabo de toro realmente tiene una elaboración que requiere un tiempo y un mimo y un esmero, y la forma que se hace de aquí es muy particular y por tanto es el plato para presumir. Y fuimos un poquito más allá y dijimos, bueno, ¿y esto por edades cómo queda? Pues por edades lo estáis viendo ahí, en naranja, los que no habían tomado rabo de toro en su vida. Aquí nos salía que un 50% de las edades que más o menos tenemos aquí no lo habían probado nunca. Aquí ha salido el porcentaje más alto y ahora veremos en las encuestas más recientes que vamos a corroborar esos datos. Y había una progresión, es decir, cuanto más edad teníamos, menos porcentaje de población había que no había probado rabo de toro. Esto nos llevó a un pequeño artículo en el Diario de Sevilla en el que hablamos del rabo de toro en peligro de extinción, porque lógicamente los que estamos ya en este lado de la mesa, pues ya vamos cumpliendo años como peinando canas y algún día no estaremos. Es decir, los comedores de rabo de toro algún día no estaremos, y quien nos va a reemplazar y pagar nuestras pensiones, esperemos, pues son los que estáis ahí. Y si dentro de 20 años hiciéramos esta encuesta, posiblemente la cantidad de población que no consume de rabo de toro sería bastante más alta. En el año 19 hacemos otra encuesta, esta ya no es a nivel de Córdoba capital, es a nivel de la provincia, 419 encuestados, en las que ya entran en juego pues también platos de la provincia, entre los que tenemos por ahí, aquí tenemos a este caballero, el lechón ibérico de Cardeña, pues irrumpe en el panorama con 8% de los encuestados que declaraban que era un plato popular de nuestra gastronomía, y eso hace que el rabo de toro, pues lógicamente, pierda un poquito, se queda ahí en el 10%. Curiosamente el salmorejo subió, las cosas también hay que decir. Luego hay otras dos encuestas que realizamos, una en 2014 que era de establecimientos de restauración, otra que se repitió en 2019, y os adelanto a los que estáis allí en el fondo norte que este año se va a volver a repetir y vais a ser vosotros los que vais a ir a 600 establecimientos de Córdoba, porque estamos en época post-COVID y queremos saber qué ha pasado con esos establecimientos de restauración. Y los datos que sacamos, muy variados, de muy diversa índole, 512 encuestas en 2014, 629 en 2019, nos hablan de que la demanda de este plato se incrementó en un 67%. Es decir, desde el año 2014 a 2019, algo está pasando con el rabo de toro. En bares, esta vez en restaurantes, es decir, si quitamos cafetería, pub y demás, nos encontramos que en ese tipo de establecimiento el rabo de toro en un 7% es el plato más demandado. Esto además lo tenemos nosotros en forma de mapa. Hay un mapa que os puedo facilitar, lo podéis descargar, donde aparecen esos 600 establecimientos de Córdoba, cuál es el plato que más es demandado, y vemos en ese mapa cómo quedaría. Bueno, 7% el más demandado, 18% entre los 3 platos más demandados, ahí se me ha ido perdiendo, y un 24% entre los 10 platos más pedidos, más demandados en el establecimiento. Es un plato que además no ha variado mucho de precio, en 5 años que hicimos el estudio prácticamente no había subido ni un euro, que hay grandes variaciones en precio en función primero de los distritos postales, el 14.1 y el 3, el 14.001 y el 3 son los de los precios más caros, estamos hablando de zonas turísticas, y sin embargo las variaciones que hay dentro del propio distrito pueden ser brutales, desde un mismo plato con la misma cantidad, en torno a 4,5 euros, hasta 20 euros que pueden pedirlo por un plato más, lógicamente. Y otra cosa que teníamos mucho interés es cómo aparece en la carta este producto. En la inmensa mayoría aparece como rabo de toro a seca. Y eso es algo que también tenemos que intentar luchar
luchar porque aparezca con apellido, que se identifique que es un producto de Córdoba. Para el propio cordobés, por supuesto, de cara al turista, para que sepa que está tomando un producto genuino. Es muy normal que nadie en su tierra llame a los platos por el nombre de la tierra. Yo no sé cómo le llaman a los franceses a la tortilla francesa, ni los rusos a la ensaladilla rusa, pero normalmente le llamarán tortilla y ensaladilla. Bueno, también es normal aquí el salmorejo, el salmorejo toda la vida, y el rabo de toro, pues también. Pero hay que empezar ya a educarnos en ponerle ese apellido, sobre todo de cara a la marca Córdoba que queremos también todos promocionar. Y llegamos a los datos recién paridos, calentitos. Del domingo pasado estaba yo todavía apartando la sartén del fuego, haciendo las primeras estadísticas. Es una encuesta que hemos hecho con 403 individuos, en la que, bueno, pues aquí ya no ha habido encuesta a pie de calle, aquí ha sido todo online, porque lógicamente de aquel estudio de 2015 extrajimos nuestras conclusiones para ver los sesgos que tiene el estudio a través de redes sociales con respecto a la encuesta a pie de calle, y ahora afortunadamente podemos hacer esas correcciones. La vía principal de acceso ha sido el WhatsApp y por edad, lógicamente, el Facebook ha sido otra de las más utilizadas. Porcentaje de hombres y mujeres pues bastante similar, ligeramente superior en hombres, cosa muy curiosa, porque los estudios que hemos hecho siempre de encuestas en gastronomía tiene una mayor participación la mujer porque tiene más interés en los temas gastronómicos. Sin embargo, fijaros qué curioso que en esta va a salir un poquito más alto el hombre, y la distribución por edades pues más o menos pareja en los grupos de edad que hemos utilizado. Y por barrios, es decir, al final una de las cosas que nosotros tenemos mucho interés es que todos los barrios de Córdoba se vieran representados. Puede haber 4 o 5 barrios que no hemos llegado a testar, pero la distribución en Córdoba realmente es importante. Y tenemos también algunos datos de la provincia y tenemos algunos datos también de Andalucía. Volvemos a hacer aquellas preguntas que hicimos en 2015 y le hemos preguntado, oiga, ¿cree usted que el rabo de toro? Pensemos que esto es una encuesta mucho más dirigida, no una encuesta genérica a público general, sino que cuando tú te encuentras en una red social que preguntan sobre el rabo de toro, bueno, pues ya algún interés tienes en saber qué ocurre ahí. Si es un plato típico de Córdoba, bueno, pues un 26% nos dijeron sí rotundamente, es decir, es el plato por antonomasia de Córdoba, y un 72% que sí, pero no exclusivo, que hay otros platos. Si empezamos a sumar, nos damos cuenta de que hemos incrementado bastante ese 73% que teníamos en 2015. Repito, con el sesgo de que esta encuesta es específica del rabo de toro, pero el incremento se va notando. ¿Y qué ha pasado con los que no consumen? Bueno, pues los datos por edades, que era la que nos interesaba, es bastante llamativa. Los menores de 20 años han aumentado notablemente los que no consumen del rabo de toro. Pero fijaros que a partir de esa edad, en cambio, se ha reducido el número de personas que no consumen rabo de toro. Posiblemente no estemos llegando a este colectivo de la manera adecuada, porque los otros colectivos sí parecen que sean más permeables a los concursos, las actividades que se están haciendo en torno al rabo de toro, y parece que hay un poco más interés por el plato. Pero en las edades más jóvenes no lo encontramos. Comparamos con 2015 y vemos que la evolución, que era casi rectilínea en aquella época, aquí nos vamos a encontrar que es mucho más exponencial, en un efecto muy marcado de las edades más tempranas. En cuanto a la frecuencia de consumo, bueno, pues lógicamente los de menos de 20 años, con ese porcentaje de que no consumen, es bastante evidente, y volvemos a repetir que aquí se preguntó específicamente no si alguna vez al año, sino si era una vez al año o varias veces al año, y salió como la más abundante varias veces al año en todas las edades, con lo cual aquí también hemos visto que hemos incrementado en ese sentido algo con respecto a 2015. Y algo que me preguntaba, bueno, ¿y cuánto se come un cordobés, una cordobesa de rabo de toro? ¿Cómo cuantificamos esto? ¿Le vamos a dar una báscula ahora a todos los cordobeses y cada vez que vayan a comer rabo de toro lo pesan? Pues no. Preguntamos por la unidad de medida tradicional del rabo de toro, que son los nudos, es decir, los espacios entre coyunturas del rabo de toro, que es por donde se debe de cortar para que el hueso no se rompa, y que al final define unas unidades bastante heterogéneas, porque desde lo más pegado al cuerpo del toro hasta las partes más extremas, pues la variación es bastante notable, pero sí nos da una idea aproximada de cuánto se consume de rabo de toro. Y estamos hablando que cada vez que alguien come rabo de toro está comiendo entre 2 y 3 nudos. Pregunta también importante, ¿y el rabo de toro dónde no lo comemos? Bueno, pues
principalmente en restauración, 53%, bastante parecidos los datos, ha subido ligeramente el porcentaje de personas que lo toman en casa, al 43%, pero al final volvemos a ver que es un plato eminentemente de fuera de casa, un plato que no se está perdiendo de la elaboración en el hogar. Esta era la comparación con 2015 y, bueno, pues en donde se consume, estamos viendo que un 79% estamos hablando que sería en restauración y un 65% estaríamos hablando de en la casa, y un montón de personas que toman tanto en el restaurante como en la casa, y curiosamente un porcentaje muy pequeño, en torno a un 4%, que además lo toman en el campo. De los que lo toman en la casa tenemos también mucho interés en de dónde viene ese rabo de toro. Bueno, pues el 82% indican que lo elaboran por completo, lo hacen totalmente ellos, y el delivery se queda, pues, el que lo encargan y viene a domicilio, en torno al 8%. Pregunta también importante, esta vez hemos hablado de dieta mediterránea y decimos, la dieta mediterránea no es solo lo que como, sino con quién me lo como, por tanto, o en qué momento y de qué manera me lo como. Aquí vamos a ver que hay dos grandes núcleos poblacionales que vamos de relación que vamos a utilizar para consumir rabo de toro, que es el familiar y el de los amigos. Fijaros que preguntábamos específicamente por el trabajo y por las peñas. Y bueno, pues el rabo de toro pues parece que podría ser bastante propicio para ser un plato de peña, y sin embargo el porcentaje que nos sale es muy pequeño. No es el plato de que cuando vas con los compañeros de trabajo vayas a comer. Y en esto puede que tenga mucho que ver la propia idiosincrasia del rabo de toro. Es decir, el que sea un producto que te comes normalmente con hueso, el que tengas que sacarlo, y el que disfruta del rabo de toro, que al final lo toma cogiendo el hueso con las manos y chupeteándolo, pues no es lo más apropiado para que nos vea el jefe o nos vea, pues, el compañero o la compañera con el que siempre queremos tener, pues, una imagen un poco más idílica. De los encuestados, el 98% nos indicaba que se toma en el almuerzo. Además, en el almuerzo, 1% lo toman de merienda, cosa curiosa, de aperitivo, otro 1%, y en la cena, un 6%. Como vemos, mayoritariamente lo vamos a encontrar en el almuerzo. ¿Y qué constituye este plato dentro de ese almuerzo? Pues para un 57% es el plato principal, pero no único. En cambio, un 32% lo considera plato único, ya no comen otra cosa, y otras personas que dentro de lo que van pidiendo, tapas o raciones, 25% pedirían este plato. ¿Cuándo se come el rabo de toro? Bueno, pues la inmensa mayoría de los encuestados, el 73% nos dice que todo el año, otoño un 15%, invierno parece que invita un poquito más, un 21%, primavera un 11% y verano un 2%. Como veréis, los gráficos son un poco atípicos porque son gráficos que se solapan. ¿Esto por qué? Porque los que habían dicho todo el año, algunos decían sí, pero bueno, principalmente en invierno, los que habían dicho todo el año decían, bueno, también en otoño, y algunos te dicen, no, yo nada más que en invierno, yo nada más que en otoño, yo nada más que en primavera, o yo nada más que en verano. ¿Con qué acompañamos este plato? Bueno, pues lo tradicional es un plato con salsa que se coma con pan, no nos vamos a engañar. Luego llegaron las dietas y nos convirtieron el pan en palillo, y por tanto cuando hemos preguntado por las dos cosas en conjunto, pan o palillo. Un 80% come con este tipo de acompañamiento, bien sea de forma exclusiva, siempre el 62%, o habitualmente un 18%. Y la guarnición más abundante, también aquí hemos hecho estudios variados de la guarnición del rabo de toro a lo largo del tiempo y hemos ido viendo variaciones, pero la patata frita casera, pues el acompañamiento natural en un 96% de los casos. Sustituyen en parte esa patata por otras verduras físicas, verduras que se ven porque las verduras en el guiso van normalmente en la salsa, un 7%, y con ensalada un 6%. Y la pregunta del millón, se le preguntó, ¿cree usted que debe de haber una bebida específica para el rabo de toro? La inmensa mayoría dijo que no tiene por qué haber una bebida específica para el rabo de toro, pero que habitualmente tomaban algún tipo de bebida. Y vemos que principalmente se toma vino. Vino, un porcentaje bastante elevado, en torno al 80% de las personas contestaban que era vino, y concretamente un 39% vino tinto. El oloroso y el amontillado, que al final lo hemos tenido que poner juntos porque, si no, fijaros, como oloroso y amontillado juntos se nos queda en un 9%, y el fino estaríamos hablando de un 8%, y con un vino joven menos, ya un 2%. Aquí yo creo que hay también una campaña importante
importante que hacer de promoción de los vinos andaluces y sobre todo los vinos de Córdoba. Parece impensable que un plato como este no se tome con un vino de la tierra, con un vino, pues, un oloroso y un amontillado, que son los que más le van porque el carácter del plato requiere un vino que tenga también ese carácter. Pero incluso los propios cordobeses consideramos que es más habitual comerlo con vino tinto. La cerveza queda en un discreto 15%, el agua en un 6% y, lógicamente, como los jóvenes no suelen tomar rabo de toro, pues nos encontramos que el refresco es casi anecdótico. Hay un 17% de personas que declaran que no beben nada con el rabo de toro. Y esta es una de las preguntas que yo veo ya ponerse nervioso al presidente de la cofradía del rabo de toro, porque es un eterno dilema: ¿rabo de toro con hueso o sin hueso? Pues la respuesta le va a encantar y la inmensa mayoría de la gente, pero curiosamente los jóvenes, dicen que el rabo de toro tiene que ser con el hueso. El 100% de los que comen rabo de toro, que al final son muy poquitos, dicen que tiene que ser con hueso. Pero si observáis, entre los que dicen que siempre tiene que ser con hueso y que es preferible que sea con hueso, lo estamos moviendo por encima del 70%. Del 70% las personas preguntadas las que consideran que debe estar presente el hueso en el consumo. Era algo que nos preocupaba, ya tenemos la respuesta. Y ahora otra cosa que preocupa bastante, porque en los últimos años el guiso tradicional de rabo de toro ha empezado a encontrar formas de elaboración distintas y, bueno, pues muchos de esos jóvenes de los que hablábamos que en su vida se habían comido un rabo de toro, sin embargo, han probado unas croquetas de rabo de toro, una pizza de rabo de toro u otras elaboraciones de rabo de toro. Y queríamos saber un poquito cómo estábamos, de población general, esto no es exclusivamente de jóvenes. Un 5% declaran que nunca han probado otra cosa que no sea el rabo clásico. El 88% nos dicen que el clásico es lo mejor y que se dejen de tonterías. Pero el 23% dicen que, aunque gustándole el clásico, les gusta mucho también las croquetas de rabo de toro. Un 11% el arroz elaborado con rabo de toro. Los canelones de rabo de toro, el 9%. Las patatas guisadas con rabo de toro, un 7%. Y la pizza, que se queda ahí en un modesto 2%, porque creo que todavía no se ha probado bastante. Porque el día que empecemos a probar la pizza con rabo de toro, otro gallo también nos va a cantar. Y llegamos a una parte un poquito conflictiva. Preguntamos, dígame usted cuál es el sitio que más le gusta, el restaurante que más le gusta, taberna o bar que más le gusta en que elaboran el rabo de toro. Y dígame usted también si compra rabo de toro enlatado o lo compra ya elaborado de alguna marca, de alguna carnicería, de algún sitio, pero ya hecho, ya listo para comer. No el rabo para elaborar, sino el producto elaborado. Dígame usted si lo consume y de qué marca. Cuando analizamos los restaurantes, Taberna San Cristóbal se lleva la palma, y además desde un 23 a un 20% que la siguiente, Bodegas Campos. Aquí recordad que Bodegas Campos se popularizó por el rabo de toro deshuesado, el lingote de rabo de toro. En la Taberna El Pisto está ahí muy seguida, el 13%, Caballo Rojo 12%, Churrasco 10%, y había mucho más, la lista era enorme. Hemos cortado a los que al menos había 2 personas que habían elegido restaurantes. Los que la han elegido uno solo, lógicamente no lo hemos considerado significativo. ¿Y habéis comido rabo de toro de lata? No. ¿O algún precocinado? Pues qué suerte que a mí tampoco me han salido las encuestas. ¿A alguna persona había dado una marca de rabo de toro de forma así esporádica? ¿O alguien había dicho, pues sí, yo lo como de los que elaboran fulanito y que lo vende y que lo puedes comprar? Pero prácticamente era anecdótico y por eso no lo hemos traído aquí. La última pregunta es, yo creo que es un poquito la más conflictiva. ¿Conocéis la cofradía del rabo de toro? ¿La conocéis vosotros? Bueno, pues ahí tenemos también que aproximadamente la mitad de los encuestados no conocían la cofradía. Y este dato, además de que tiene que hacer la labor de difusión que corresponde a la cofradía, para mí era muy importante. ¿Por qué? Porque uno de nuestros órganos de difusión principalmente era la cofradía y no queríamos estar cegados. Con lo cual, tener un 52% de las encuestas que no han mediado a ellos, pues no queríamos bien. Por tanto, vamos terminando. El rabo de toro se está convirtiendo en noticia. No he visto hoy los medios de comunicación, espero que haya habido repercusión en prensa, lo más normal es que lo haya a partir de mañana, pero hemos estado saliendo en diferentes medios de comunicación con actividades, principalmente las que hace
la propia cofradía, la estandarización de la receta, y hace muy poquito que hemos estado con el tercer concurso del rabo de toro cordobés amateur, que se celebró precisamente en estas instalaciones, y gracias a que yo estuve de presidente de ese jurado, pues conseguimos tener sala, cosa que era casi ya imposible para organizar este evento, y le agradezco públicamente a Ricardo la labor que hizo para que consiguiéramos esto. Por tanto, con esto termino. Les doy gracias por su atención y por haberse dormido. Algunos he visto la práctica de esa. Excelente. Yo creo que nos quedan 5 minutos, más dicho, para preguntitas. No, queda más, porque yo le he avisado lo más pronto que he podido, y si me manda con el programa que le daba 5 minutos más de tu... Estaba cronometrado. Que eres un genio. No es la primera vez que me ocurre. Esto es mío, yo creo. Bien, muchas gracias, Rafael. Yo creo que el paso ha sido corto para alguien que lleva tanto esfuerzo en algo tan importante como es el valor patrimonial de una cocina autóctona, que nos hace sentir orgullosos de quiénes somos, de qué comemos, con quién lo comemos y en este caso, dónde lo comemos. Se me ocurren muchas preguntas que hacerle. Primero yo, cuando venimos para acá, un poco muerto de risa, me dice, como se entere el presidente de la cofradía, verás. Digo, mira, Rafael, rabo de toro no, será rabo de toro, si fuese rabo de toro, las corridas habrían terminado hace 40 años. A veces me gusta mucho el que se siga llamando rabo de toro, a pesar de que no es rabo de toro. Que por cierto, no sé si el presidente ha probado rabo de toro de verdad. ¿Tú lo has probado? Eso así, puntualmente. Ajá. Pues iré el próximo día a probarlo porque yo aún no lo he probado. Todas las corridas que se aquí en Madrid. Y cuando yo era chica se comía rabo de De toro. los corridas Sí, claro. ¿no? Todos los rabos los compran así. Sí. Pues avisadme que yo vengo, porque ya es anécdota de curiosidad. Pero me encanta porque en la alimentación, como en el mundo que vivimos, seguimos manteniendo palabras que no tienen ningún sentido, pero que siguen siendo válidas. No sé, se me ocurre siempre, cuando dirijo a la gente joven, le digo, a ver, cuando vuestra madre o cuando ustedes termináis de hacer la colada, ¿qué hacéis con la ropa? ¿Qué es lo que hacéis con la ropa? No cualquiera. ¿Tenderla? No, perdón. No la tendéis, la colgáis. Tenderla es que antiguamente cuando se terminaba la colada, eran los ríos, se tendía sobre el romero, sobre las hierbas aromáticas. Hoy día nadie tiende la ropa, la cuelga. Igual sucede, sin embargo, la sección del diccionario la acepta porque ha sido una variante, no tiene ningún sentido, nadie la tiende, la cuelga. Igual sucedería con la luz. Nadie enciende la luz ni la apaga. No sopláis la luz. Ni le ponen a ver un visto debajo. Sin embargo, seguimos utilizando esos términos porque ya son patrimoniales. Rabo de toro es un término patrimonial, a pesar de que desgraciadamente sean pocos. Y estoy de acuerdo en que lleve el gentilicio cordobés. Totalmente de acuerdo. Me parece maravilloso sentirse orgulloso de lo que comemos. En este caso, de lo que comen los cordobeses y yo cuando vengo. Preguntas, por favor. Yo me acuerdo mucho de mi amigo Antonio Carrillo, que está aquí. Porque lo voy a presentar ahora, ya digo parte de él. Antonio Carrillo, aparte de amigo, si le hago parte de después, es presidente de la Carta Marcitana. Una especie de reunión de amigos que luchan todo lo posible en todos los estratos y en todas las esferas por defender el patrimonio malagueño, tanto en sus recetarios, en sus productos, como en otros aspectos. Y yo pensaba, digo, Antonio, te hago a ti la pregunta para que tú la hagas también la devuelva. ¿No se te ha ocurrido pensar que gran parte de esta forma de estudiar los productos y las técnicas sería bueno también para la Carta Marcitana, para el recetario malagueño? ¿Le dais el micrófono, por favor? Ya estamos tardando en firmar un convenio. O sea, a mí el firmar convenio me gusta. Estamos ya tardando en firmar un convenio. Hola, buenas tardes. Bueno, es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es llegar, digamos, al meollo de la cuestión. Es decir, no solamente hacer una difusión, una información, una comunicación
de lo que puede ser el patrimonio, sino llegar también a lo que son elaboraciones y a lo que es, bueno, pues la salvaguarda de todo ese patrimonio, llegando a las profundidades de todo lo que es el proceso de elaboración, de producción y de degustación. Ok. Bien, ¿preguntas? ¿Alguien más? Yo te voy a hacer una matización. Me ha parecido fantástica la acotación que has hecho, porque resulta que la estandarización de recetas que empezó aquí en Córdoba, que la empezamos nosotros, bueno, pues se está haciendo ya en Colombia, Argentina, Chile, México y en Málaga también se está haciendo. En Sevilla vamos a empezar dentro de un mes más o menos a trabajar con las espinacas con garbanzo. Es decir, en Jaén hemos hecho ahora alguna cosita con la pipirrana. Es decir, los que estamos más cerquitas, los que tenéis la información de primera mano, porque lo que nosotros hacemos no es para tener una exclusividad. Nosotros lo que queremos es que se aprenda cómo se hace. Todos estos alumnos van a aprender, de hecho, los alumnos de cuarto de este año todos se van a formar en estandarización de recetas, esa es la última práctica que hemos visto en clase, para que ellos sean los que vayan difundiendo y en cada sitio donde lleguen lo puedan hacer. No pretendemos crear la patente, todo lo contrario, lo que queremos crear es una forma de trabajo que sea igual para todos, que lo apliquemos todos y de esa manera las reglas de juego serán iguales y serán comparables las cosas. A mí me ha gustado mucho tu estudio, pero había cosas en las que no sé si no estaba de acuerdo por ignorancia o porque yo vengo de otro mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando te he preguntado quién ha podido dar algo de toro, y le he dicho, porque me gusta nosotros, por favor, los que habéis levantado la mano, ¿sois de Córdoba? ¿Quiénes son de Córdoba los que han levantado la mano diciendo que no lo han probado? 3, 4, 5. Vale, gracias. Por aquí tienes más. Sí, lo he contado, 5, 6. Lo puedo entender, o sea, que levante la mano quien no lo haya probado, lo puedo entender. Igual que esta mañana en la charla que tenía, me parece que era Emilio, que decía, no sé quién fue el que habló de la cocina en Laponia, y era tú, ¿no, Emilio? Lo entiendo. Pero no lo comprendo para alguien que es cordobés, a no ser que tenga ese concepto que desgraciadamente se ha aprendido en las escuelas de reproducción de cierto tipo de alimentos y tal y cual, ¿no? Yo creo que la cocina tradicional también ha perdido mucho protagonismo en los últimos años, desgraciadamente. Y sin embargo creo que ese repunte que ha habido positivo ha sido gracias a tu labor de difusión de la cocina. Eso estoy convencido. Yo te doy la enhorabuena porque si el índice de número de personas de menor edad que antes lo repudiaban no lo estaban tomando, es gracias a lo que tú estás haciendo, porque generas la curiosidad. Y si dices que esto es patrimonial y la gente lo prueba, o sea, le tienen curiosidad por probarlo. Y a la postre lo deja ser un estofado con un aporte de colágeno excepcional, importante, y además que es puntuoso y gusta. O sea que la enhorabuena para ti. Te voy a dar gracias primero, se nota que eres amigo. Bueno, luego nos invitarás. Tenemos un dato, ya que tenemos aquí a Emilio, nosotros hemos hecho una encuesta de platos populares a nivel de toda Andalucía, y en Granada salían las tortillitas del Sacromonte, que popularmente todo el mundo reconoce que es un plato tradicional, y no recuerdo, pero estamos por encima del 25% de la población que jamás ha probado una tortillita del Sacromonte. Una pregunta, ya os lo digo a los dos. ¿Cuándo surgió la cofradía del Raboto? 2015. Es decir, pero muy posterior a la del Salmorejo. Pregunta, yo respondéis a la misma. ¿No pensáis que detrás de que haya un porcentaje exageradamente grande en la diferencia entre el Salmorejo y el rabo de toro sea precisamente la difusión que la cofradía del Salmorejo ha hecho de su plato y de su difusión? ¿No? Es decir, si hubiese sido tanto tanto a la vez los dos, ¿no crees que habría una equiparación bastante clara entre ambos? Yo estoy seguro. Creo que también influye que el salmorejo sea un plato frío, un plato que se prepara en el momento. Y esa es una desventaja que tiene el rabo de toro, que para presentar una actividad, como por ejemplo hoy, pues me hubiese gustado que al mediodía hubiese una degustación de rabo de toro, sobre todo para los alumnos,
Pues que sepa que eso no te lo perdono. ¿Qué pasa? Que este rabo de toro habría que haberlo hecho el día de antes. Traerlo hoy para calentarlo en unos fogones de nuestro rico Paco Monero, ¿no? Y servirlo. Pero ¿quién lo hace el día de antes? En cambio, el salmorejo, pues se ponen a las 12 de la mañana y a las 2 no estamos tomando salmorejo. Entonces, esa ventaja sobre el fabiquí o el rabo de toro la tiene el salmorejo. Y porque el salmorejo, quiera que no, es un plato fácil de elaborar. Aquí se ha dicho de cómo se prepara y es complicado el que la gente sepa hacer un guiso auténtico, entre comillas, del rabo de toro, y esa desventaja la tenemos en cuanto a conocimiento, en cuanto a comida, en cuanto a servirse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ventaja que hay en cuanto a la cofradía del salmorejo a la del rabo de toro es porque el plato es mucho más fácil de elaborar. Y en segundo lugar, Eso puede, seremos los sí. segundos en cuanto a la cofradía, pero somos los primeros porque contamos con la mejor experiencia en la nutrición. Rafael Moreno Rojas. Muy bonito. Y eso no tiene la cofradía del rabo de toro, lo tiene otra. Vamos a ver. Ya es la hora para seguir. Solamente me gustaría a los que habéis levantado la mano. ¿Podemos volver a levantar los Tenía la palabra que se preguntó? Solo un segundo, Emilio. Los que dijisteis que no lo habéis probado, lo queréis volver a levantar, quiero contarlo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, unos 25. Por favor, de estos 25 que habéis levantado la mano, ¿quién no lo come porque nunca lo han tenido por donde no? ¿Quién no lo come porque le da cierto repú? No le da... A ver, otra mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. Genial. ¿Saben ustedes por qué los cielos son tan buenos catadores? Porque no ven lo que se van a comer. Y desarrollan otros valores organolépticos que no son los de los otros. ¿Saben ustedes cómo se llamaban los cocineros en el siglo XIX? Gentes del oficio de boca. Lo que tenéis que llevar a probar es lo que yo le doy en la boca, no lo que veis con los ojos. A mis hijos les he pegado broncas de mucho cuidado con ese tema. Bueno, en fin, probarlo, no os arrepentiréis. Os arrepentiréis del tiempo que no lo habéis comido. Muchísimas gracias. Había una pregunta de Emilio y de qué más. Yo no. Chari Serrano. Venga, Yo Chari. no era una pregunta. Voy dirigida a los 21 esos que le da repelús. Una reflexión. Yo creo que también interviene si en sus casas no hay costumbre de hacer ese guiso, que puede ser. También puede ser que haya costumbre y ellos lo quieran, eso ya es otra cosa. Pero sí, ya que estamos aquí, pues está nuestro presidente, que yo también soy de la cofradía de Rabo de Toro y de la de San Lorenzo Córdoba también. Pues me gustaría decir que hay que hacer una gran labor en los colegios, que bueno, lo estamos estudiando llevar el salmorejo a los colegios, no se han llevado, pero es fácil. Pero estamos estudiando cómo llevar el rabo de toro a los colegios, que es difícil. Ese es el problema. El rabo de toro es un guiso, como hemos dicho, un guiso muy rico, no es difícil, simplemente necesita tiempo. ¿Sí? Un poquito caro. Bueno, comparado con qué, no es caro. O sea, No es caro, es tiempo. Pero necesita tiempo. Y hoy día hay mucha gente que considera que estar en la cocina más de media hora es un mundo. Bueno, yo soy de la de cocina tradicional hasta el hueso, pero soy de las que más adelanto puedo usar en la cocina. A mí mi olla es rápida, es súper rápida, que no me la quite nadie. Ni Thermomix, ni amasadora. Yo soy de las que hay que combinar el pasado con el presente y aprovechar todo lo que tenemos hoy día para facilitarnos la comida. Y hay una olla de esas que se ponen y te guisan solas, que te acuestas y te lo guisan grito, yo no la tengo. Pero, oye, que es que la gente joven, que no tiene tiempo, también se puede plantear, oye, que mientras duermo hay un aparatito que me lo hace, que sí que vale un dinero, no vale tanto. Hay otras cosas que valen más y se las compran. Entonces yo lo que creo que hay que hacer una labor importante para demostrar que ni se tarda tanto, ni es tan caro, y que hay que probar de todo.
Te lo agradezco tu opinión. Vamos a ver lo que dice Emilio. Emilio. Mientras le llega a Emilio, tenemos que patentar la Rabomix, ¿eh? Algo que haga un rabo de toro mientras dormimos. ¿Eh? La Rabomix. Vamos a apuntarlo. Emilio. No, yo simplemente quería plantear, hoy me he dedicado a plantear preguntas y a plantear. Se ha dicho que la cofradía del Salmorejo y la del Rabo de Toro no tienen, digamos, la misma incursión, digamos, dentro de lo que es el ámbito gastronómico de Córdoba, ¿no? Quizás porque apareció después, etc. Yo creo que hay una cosa importante y es que esta globalización alimentaria y sobre todo la moda alimentaria, el tema de la gente que no rechaza la carne, rechaza ciertos tipos de alimentos, hay alimentos que de principio ya no empiezan a aceptar, hay un rechazo. Una de ellas puede ser el rabo de toro, cualquier carne de este tipo, ¿no? Las vísceras en general. Y la víscera en general, sí, la casquería es una cosa que está pasada en moda, excepto para unos románticos que estamos en algún sitio. Pero, por ejemplo, hay un alimento del Mediterráneo que apareció hace muchos años y que prácticamente ya ni se come, ni se oye en ningún sitio ni en la gastronomía, que es el conejo. ¿Por qué? Porque el conejo se ha asimilado a una mascota, a una carne. Entonces, hemos importado todo lo que es la simbología de países del norte de Europa o de otros países, que el conejo está dentro, lo venden en las tiendas de animales de compañía, como una mascota, y entonces, lógicamente, si vemos un conejo en una carnicería, pues prácticamente nadie lo compra, y sobre todo la gente joven. Sí. Yo además hace un año y pico, he publicado un artículo en el periódico que era precisamente eso, la humanización de la comida. Estamos humanizando la comida, le estamos dando atributos de que sienten, de que padecen. La comida ya no, el ser vivo todavía, pero no son humanos, son animales. Y hemos perdido un poquito esa distinción entre que somos animales omnívoros, que tenemos que comer de todo, carne y vegetales, y que además necesitamos los nutrientes que nos aportan ambos reinos, y hemos ido pues perdiendo el interés y creando una compasividad enorme hacia el comer el conejito, el comer, pues ya hemos llegado a la gallina, el pollito, el cerdito, y se sigue extendiendo, con lo cual el movimiento vegano está tomando un auge importante. Y lo veo bien, lo veo correcto, que cada uno, en función de su conciencia, coma absolutamente lo que quiera, pero que a mí me dejen comer lo que me dé la gana. Y ahora el problema es que esas nuevas tendencias quieren convertirse en hegemónicas y que los demás no podamos comer carne. Es una especie de totalitarismo alimentario. Efectivamente. Entonces, esa es otra cosa, que tenéis una edad, sobre todo los del fondo norte y el fondo sur, tenéis una edad temprana, no os convirtáis en talibanes de la alimentación. Ni a favor de lo que estamos diciendo aquí, de la alimentación tradicional y llevar un trance como si fuera el último reducto, y mucho menos prohibir o tratar de prohibir a otras personas que consuman lo que les apetezca y lo que tradicionalmente... Hubo Rafael, ¿tú sabes eso de que hubo una colonia de hippies de los años 90, ya no eran hippies, bueno, que eran todos veganos, todas estas cosas terminan en ganas, y no podían comer carne, y tenían adoptado un par de gatos. A los gatos también les daban comida vegetariana. Cuando los gatos empezaron a perder el pelo, en esa club de gente, los únicos seres vivos que comían carne eran los gatos. Es una especie de demostración de la estupidez, que ellos no aceptaban que el ser humano es el omnívoro perfecto y la carne es uno de sus ingredientes, si no vitales, sí importantes. Por esto yo creo que vamos a dar por terminado esto, porque me hemos parado 7 minutos.